Bueno, vamos a hablar entonces del enfoque del paciente con síndrome febril icterohemorrágico. Mi nombre es Juanita Mesa, soy internista de la Universidad de Antioquia, trabajo en el Polo Tobón Uribe. Entonces, para empezar, importante mencionar que esto en realidad no es una definición como tal en la literatura. Cuando uno se va a buscar en PubMed, UpToDate o Dynamed o cualquier base de datos, en realidad nos damos cuenta que esto no está claramente descrito. Eso es como un constructo que se basa en cómo enfocamos nosotros en Colombia el síndrome febril agudo. Entonces, para empezar, les recomiendo pues que se lean esta guía del 2016 del doctor Cortés del enfoque del síndrome febril agudo en Colombia. Aquí partimos que el síndrome febril agudo es básicamente cualquier paciente que se presente con fiebre de menos de 7 días, que luego de ir a hacer un interrogatorio y un examen físico juicioso no encuentra en realidad un foco, no es una neumonía, no es una ITU, no es una celulitis, y que no encuentro pues como una causa como puntual. Y en cualquier paciente pues que cumpla esas características y vive en una zona tropical, básicamente pues que vive en Colombia. Y esto en Colombia empezamos el enfoque del síndrome febril agudo descartando siempre malaria. Siempre tenemos que descartar malaria y luego de haberlo descartado preguntarnos si de pronto, si bien no tiene foco, si de pronto tiene alguna manifestación asociada, llámese brote en la piel, llámese que tenga manifestaciones hemorrágicas, sea porque tenga petequias, equimosis, gingivorragia o signos de bajo gasto, no necesariamente pues un sangrado manifiesto, que tenga síntomas respiratorios, que tenga ictericia, que tenga adenopatías o que tenga definitivamente ninguna manifestación pues como específica puntual. Entonces, partiendo de la definición, síndrome febril agudo icterohemorrágico es cualquier síndrome febril que cumpla esas características y que aparte de eso tenga manifestaciones hemorrágicas como las que ya mencionamos o ictéricas, llámese simplemente color pues, amarillento en la piel o en las mucosas, que tenga coliacoluria o dolor en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Siempre y cuando yo ya haya descartado patologías pues, de la vía biliar, llámese colangitis, llámese absceso hepático, llámese coledocolitiasis, ¿cierto? Entonces, para recalcar, entonces el síndrome febril icterohemorrágico es un síndrome febril agudo que cumpla manifestaciones, pues que tenga manifestaciones de ictericia y que tenga también, o que tenga manifestaciones hemorrágicas, ¿cierto? Que no necesariamente, repito, tienen que ser sangrados como tal, sino que también pueden ser signos de bajo gasto, ¿cierto? Llámese hipotensión, llámese choque, llámese ortostatismo. ¿Y qué entidades pueden dar síndromes febriles ictéricos y hemorrágicos? Entonces, en Colombia, el ictérico lo va a poder presentarse con malaria, con leptospirosis, con hepatitis virales o con fiebre amarilla. Y el hemorrágico puede presentarse principalmente por dengue, por riqueza, por leptospirosis o por una infección por fiebre amarilla. Y en ciertos casos, en malarias graves también pueden haber manifestaciones hemorrágicas. ¿Cuál es el panorama nacional de estas entidades? Entonces, en Colombia, para el año 2024 se reportaron más de 200.000 casos de dengue. El 62% de estos eran sin signos de alarma. Una cantidad no despreciable, eran con signos de alarma y hay que aprenderlos a diagnosticar y a diferenciar. Respecto a la malaria, hubo más de 100.000 casos reportados y registrados. Afortunadamente el 95% fueron clasificados como no complicados y la distribución frente a las entidades fue que el 63% eran por Vioxx y más o menos el 36% eran por falciparum y un 1% eran malarias mixtas. Respecto a la leptospirosis, entre casos confirmados y sospechados, porque el diagnóstico pues como vamos a verlo es un poquitico difícil, más o menos 1.445 casos en Colombia. Y aquí vemos unos estudios epidemiológicos que buscaron como cuáles eran las entidades más frecuentes que teníamos en pacientes que no tenían malaria, pero que tenían un síndrome febril no especificado, pues o como no un foco pues como muy claro. Y como vemos, el que manda la parada o el principal que nos vamos a encontrar es dengue, seguido de leptospirosis y cerquita pues también está la riqueza. Listo. Entonces, si bien ya sabemos que es un síndrome febril que es inespecífico, ¿cómo vamos a hacer un abordaje de pronto diagnóstico para lograr pues una adecuada identificación y posteriormente un tratamiento específico? Entonces siempre hay que preguntarnos varias cosas. Todas estas entidades tienen factores de riesgo epidemiológicos y exposicionales distintos, dados principalmente por la edad, en la zona en la que viven los pacientes, qué comorbilidades tienen y, por ejemplo, qué condiciones socioeconómicas y qué profesiones tienen. También nos sirve mucho pensar cómo empezaron los síntomas, cuánto tiempo pasó desde de pronto el contacto con agua contaminada o el viaje a una zona endémica o selvática hasta la aparición de los síntomas, porque eso nos va a hacer pensar, según el periodo de incubación de cada una de estas entidades, si puede o no tratarse de una de estas. También importante preguntarnos si hay otras personas enfermas, porque hay ciertas patologías que se pueden presentar en brotes. Ejemplo, pacientes que hacen, por ejemplo, actividades en aguas abiertas, por ejemplo, en lagos, que ha habido reportes de contaminación, de deportes, por ejemplo, extremos, de reportes de brotes por leptospira, por ejemplo. O, por ejemplo, pacientes que hacen minería por temporadas, hay brotes de malaria en ciertos escenarios, entre otros.
Y también, según las manifestaciones clínicas, hay algunas manifestaciones clínicas que nos pueden orientar hacia una u otra entidad. Ayudarnos obviamente también por las ayudas diagnósticas y las imágenes y posteriormente pues por las ayudas pues diagnósticas puntuales para un diagnóstico específico. Rápidamente hablamos de malaria porque hay un video pues puntual de solamente esta entidad. Esa es la enfermedad parasitaria más importante en los humanos. Es una enfermedad transmitida por vectores, principalmente se da pues por el género Plasmodium, que tiene diferentes especies. Las principales son Vivax y Falciparum. En Colombia, como les digo, el Vivax es el principal, pero el Falciparum es la que más se asocia con manifestaciones graves o potencialmente malaria complicada. El vector es el mosquito Anopheles, que habita áreas que están a menos de 1.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Que esto equivale al 85% del territorio colombiano. Entonces, el 85% de nuestro territorio nacional tiene una endemicidad para malaria o tiene riesgo de presentar malaria. En Medellín, digamos que estamos a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar, pero es infrecuente pues encontrar malaria, pero para que lo tengamos pues muy presente. Y esta entidad se va a presentar, pues todo el tiempo hay transmisión, pero puede haber brotes cuando hay periodos de lluvia o por ejemplo cuando hay movimientos poblacionales o, como les dije, minería por temporadas, que de pronto migran trabajadores de minería al Urabá o al Bajo Cauca, donde la malaria pues es muy prevalente y puede presentarse. Aquí entonces, como vemos, el mapa pues de Colombia, donde se presentan pues los principales o la mayor cantidad de casos de malaria complicada y no complicada, y como vemos pues Antioquia pues tiene mucha cantidad de pues una endemicidad o una incidencia muy alta de ambas entidades. Listo, la patogenia aquí no me voy a detener, y la clínica pues puede variar desde una parasitemia asintomática inicialmente, que progresa a una malaria no complicada. Cuando no la tratamos o la diagnosticamos a tiempo puede progresar a una malaria complicada, y esto eventualmente me puede causar la muerte. ¿Qué me aumenta el riesgo de tener malaria complicada? Principalmente pacientes que no tengan inmunidad, pacientes inmunosuprimidos y o embarazadas o niños, y sobre todo más común en los pacientes con infección por Plasmodium falciparum, porque este patógeno, pues este parásito, tiene una capacidad de invadir glóbulos rojos tanto jóvenes, o sea, reticulocitos, como ya muy enfermos, y tiene capacidad de hacer una aglutinación de glóbulos rojos. Pues el glóbulo rojo parasitado es capaz de aglutinar o agrupar también glóbulos rojos sanos y de activar la microcirculación. Entonces hay agregación de glóbulos rojos, hay activación endotelial, puede haber activación plaquetaria, puede haber disfunción pues endotelial como tal, puede haber oclusión microvascular, y esto me va a llevar a una disfunción orgánica múltiple y potencialmente a la muerte. Entonces el Plasmodium falciparum es el que más se asocia pues con este tipo de presentaciones. Y obviamente si yo no trato una malaria complicada ya establecida, la mortalidad puede alcanzar hasta el 100%, entonces es importante identificarla. Las manifestaciones en malaria, digamos que es muy difícil, no hay un síntoma patognomónico, son síntomas muy inespecíficos. Suele haber periodos en el que el paciente está muy bien y cuando la parasitemia en sangre aumenta, hay episodios de fiebre, hay escalofríos, hay sudoración intensa, hay malestar, hay mareo, puede haber cefalea, síntomas gastrointestinales como dolor, náuseas, vómito, diarrea, usualmente no disentérica, mialgias, artralgias, palidez, puede haber ictericia. Esa es la principal manifestación de la malaria grave en Colombia, junto con la postración en adultos, taquicardia y esplenomegalia, ¿cierto? Importante, en malaria, a diferencia de otras entidades que vamos a tocar en un momento, no es frecuente o no pasa que hay brote, o sea, no hay un rash cutáneo como tal. Tampoco hay adenopatías. Entonces la presencia de estas dos características clínicas nos deben orientar a pensar en otra cosa. Listo. Respecto a la mortalidad, como les dije, si no la tratamos en malaria grave sobre todo, pues la mortalidad va a ser del 100% casi. Y en malaria grave que tratamos, la mortalidad puede alcanzar hasta un 20%, entonces es importante tratar de identificarla antes de que lleguemos a este punto. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues como ven aquí, hay muchísimas, tanto clínicas como de laboratorio. ¿Cuáles son las que más frecuentemente vamos a encontrar? Anemia, ictericia, lesión renal, y en niños podemos encontrar también mucha hipoglicemia, mucha malaria cerebral que se define como una encefalopatía o un Glasgow menor de 11 sin otra causa pues como muy clara, y otras que podemos encontrar con frecuencia son choque y acidosis, ¿cierto? Bueno, y aquí vemos cómo es diferente las presentaciones de malaria grave en niños y en adultos. Entonces vemos cómo en niños vamos a encontrar con mayor frecuencia choque y compromiso cerebral, sobre todo pues por ejemplo convulsiones, y en adultos vemos que aumenta la prevalencia de la ictericia y de la disfunción renal.
¿cierto? La anemia se mantiene pues como un poco estable en cualquiera pues de las edades. Vean aquí la linecita pues como gris. Y eso es más o menos como la distribución de complicaciones en los diferentes grupos etarios. Y algunas de estas manifestaciones me van a cargar peor pronóstico. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está con coma, con encefalopatía, con malaria cerebral, que tenemos lesión renal aguda, que tenemos acidosis, o que tenemos una hiperparasitemia en Plasmodium falciparum, esto me habla de un peor pronóstico para los pacientes. Listo. Aquí entonces vemos cuáles son las distribuciones de las manifestaciones de manera complicada más comunes en Colombia. Y como les menciono, pues las hematológicas son las más frecuentes, seguidas de la ictericia, luego las renales y afortunadamente las cerebrales y las pulmonares son menos frecuentes. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los laboratorios en pacientes con malaria? Como que nos puedan orientar de pronto si de entrada no coge el diagnóstico. Entonces, como les menciono, como invade pues los eritrocitos como tal, y hay secuestro esplénico y ruptura pues o daño pues eritrocitario, puede haber anemia hemolítica, ¿cierto? Cuando hay anemia menor de 7 nos habla de una malaria que es grave. Y por ser una anemia hemolítica pues va a haber hiperbilirubinemia indirecta y una elevación de la LDH y un consumo de aptoglobina. Por la activación microvascular y la adhesión eritrocitaria a la microcirculatura puede haber activación plaquetaria y nos vamos a encontrar trombocitopenia. Los leucocitos suelen estar normales. Respecto a la parte hepática, puede haber una elevación de las aminotransferasas. La hiperbilirubinemia, puede haber hiperbilirubinemia que es tanto directa como indirecta, o sea, mixta, ¿cierto? Elevación de la LDH, por lo que ya les mencioné. Y por la oclusión microvascular en la circulación renal, puede haber lesión renal aguda. Y si la vamos a buscar algo en el uroanálisis, pues lo principal, como hay isquemia, de la microcirculatura y lo más sensible a la isquemia en los riñones, son los túbulos, pues puedo encontrar algún grado de hematuria y signos de necrosis tubular aguda por disfunción tubular, llámese tengo hipostenuria, tengo cilindros, tengo células epiteliales, entre otras. Y en ciertos escenarios puedo encontrar acidosis e hiperlactatemia, ¿cierto? Esas son algunas cosas que me puedan orientar al diagnóstico. ¿Y cómo hago? Pues, ¿cómo confirmo el diagnóstico? Entonces, a todo paciente con síndrome febril agudo en Colombia, sobre todo que resida en áreas o que haya viajado a áreas que estén por debajo de los 1600 metros del nivel del mar, hay que pensarlo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con una gota gruesa. La gota gruesa tiene muy buena sensibilidad, se detecta a parasitemias muy bajas y está ampliamente disponible. Hay otras opciones diagnósticas como las pruebas rápidas o la PCR que no están tan disponibles y no son tan recomendadas. Listo. ¿Y cómo hago para diferenciarlo de pronto? Entonces, nuevamente, exposiciones. Pacientes que vivan o viajen a menos de 1600 metros del nivel del mar y que de pronto recuerden una picadura de mosquito, pero no tiene que ser pues necesario. El periodo de incubación suele ser de 12 a 14 días. Entonces, más o menos 12 a 14 días después de un viaje, pero esto no necesariamente es en todos los casos. Hay pacientes que pueden haber viajado hace muchísimos meses o muchísimos años a zonas endémicas de malaria, como el Plasmodium vivax, que es la más común en Colombia, tiene una fase hepática que puede durar ahí un hipnozoito hepático años. Puede haber una recaída tardía, entonces no necesariamente que no haya tenido un viaje reciente a una zona endémica me descarta el diagnóstico de malaria. Cuando de pronto puedo pensar que es una malaria, cuando hay brotes en poblaciones que, por ejemplo, son pacientes que estuvieron en periodos de lluvia muy altos, pacientes que tuvieron migración poblacional reciente o pacientes mineros que son mineros como por temporadas. Siempre los pacientes, pues usualmente los pacientes se presentan con fiebre periódica, hay palidez pues por la anemia, hay esplenomegalia y suele haber pues coluria porque hay hemoglobinuria cuando hay compromiso renal. Y en los exámenes voy a encontrar anemia hemolítica, voy a encontrar usualmente trombocitopenia, puedo encontrar hemoglobinuria y lesión renal, acidosis e hiperlactatemia en escenarios más graves y el diagnóstico se hace por gota gruesa. Ahora vamos a hablar de dengue. Como vimos es la entidad pues como más común que encontramos en Colombia del síndrome febril agudo. Entonces esta también es una enfermedad transmitida por vectores, es una infección ya viral, es un virus que pertenece a la familia, pues un arbovirus de la familia Flaviviridae, perdón. En Colombia hay 4 serotipos circulantes, ¿cierto? Es importante, uno puede tener infección por uno de cualquiera de los 4 serotipos y no hay inmunidad cruzada. Incluso es uno de los factores de riesgo haber tenido dengue. Pues cuando uno tiene una infección por dengue y tuvo dengue antes, es más el riesgo de desarrollar formas graves de esta enfermedad. El virus es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que es endémico en Colombia y que habita zonas en menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar, que equivale al 90% del territorio nacional. Recordemos, Medellín está a menos de 1.500 metros del nivel del mar. Entonces es muy, muy, muy frecuente que en Medellín veamos pacientes con dengue, ¿cierto? ¿Cuándo suele haber brotes de esta enfermedad? Cuando hay épocas de lluvia o cuando hay estancamientos de agua.
Y la mortalidad es menor del 2% afortunadamente, pero cuando llegamos a un dengue grave, si no se trata, puede alcanzar hasta un 20%. Listo. Entonces, ¿cómo es la presentación clínica de esos pacientes? Usualmente el periodo de incubación después de la picadura es de 3 a 7 días, puede durar hasta 15 días. Y la clínica va a estar desde pacientes que están asintomáticos o muy oligosintomáticos hasta un cuadro clínico que simplemente es como fiebre y no tiene ninguna otra manifestación posterior, hasta cuadros graves y potencialmente fatales, ¿cierto? Sobre todo porque hay fuga capilar con choque o puede haber manifestaciones ya hemorrágicas per se. Respecto a la presentación clínica, pues hay 3 etapas. La primera es la febril, donde hay síntomas inespecíficos que ya les voy a mencionar pues puntualmente, que se asocia con el periodo de viremia. Entonces hay un pico, dura 3 a 7 días aproximadamente, donde hay mucha fiebre, muchos síntomas generales, pero el paciente usualmente está muy estable. Posterior a que cae la viremia y empieza a aumentar los títulos de anticuerpos, pasamos a una fase crítica. Usualmente allá como no hay viremia, no hay fiebre. Y es aquí donde tenemos más riesgo de tener un dengue con signos de alarma y posteriormente un dengue grave. Esto dura más o menos entre 48 y 72 horas. Y posteriormente pasamos a una fase de recuperación. ¿Listo? Y aquí les quiero mencionar cómo se comportan los diferentes marcadores porque eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, en los primeros días, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar pues que hay una viremia alta. Entonces, digamos, si yo le fuese a hacer una PCR, una prueba molecular en sangre, pues lo voy a detectar. Y aquí no se muestra, pero aquí también hay un aumento en la proteína. Como hay viremia, pues el virus tiene proteínas pues en su cápside que incluyen la proteína NS1. Aquí cuando hay viremia elevada, el NS1 también va a estar elevado. Ya más o menos al 5.º día empezamos a tener detección de la IgM. Y más o menos después de la semana, de los 10 días, también aumentan los títulos de IgG. Entonces así, esto nos sirve, entender esto nos sirve para hacer el diagnóstico. ¿Listo? Y aquí vemos cómo es el comportamiento, por ejemplo, del hematocrito y las plaquetas. Entonces vemos que cuando el paciente está en fase febril, usualmente el hematocrito es normal y las plaquetas están normales. Y cuando empezamos en la fase crítica o ya en un posible dengue con signos de alarma, un dengue grave, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como esta enfermedad se caracteriza por tener fuga capilar, pues voy a tener un aumento del hematocrito, que eso me habla de que ya pues como que hay fuga capilar, está muy concentrada pues como la sangre, y hay trombocitopenia usualmente. Y es ahí, en esa fase, donde podemos tener riesgo de hacer un choque y de hacer una falla orgánica secundaria a esto. Listo. ¿Cómo es la clínica? Es bastante inespecífica. Entonces, usualmente tengo pacientes que tienen fiebre, que tienen la cefalea con la fiebre. Es una fiebre que no suele durar más de 7 u 8 días. En fases pues ya después de la efervescencia, en la fase pues ya como crítica, puedo encontrar sangrado, llámese epistaxis, llámese hemorragia, o puedo encontrar signos de fuga vascular. Por ejemplo, puedo encontrar leucopenia, puedo encontrar trombocitopenia, puedo encontrar una coagulopatía, puedo encontrar signos de bajo gasto o choque. Otras manifestaciones, por ejemplo en piel, puedo encontrar lesiones en piel. Una de las rash o de las manifestaciones como típicas o más descritas en dengue es un rash que se llama el mar rojo con islas blancas. Simplemente es un eritema como difuso con lesiones maculares pálidas pues, o blanquecinas, que es muy característico del dengue, ya se los voy a mostrar. O cuando ya tengo gravedad, pues un cuadro grave, puedo encontrar sangrado en la piel, entonces puedo encontrar petequias, puedo encontrar equimosis. También muy frecuentemente en la fase febril tengo dolor articular. Puedo encontrar ya en fases también graves, pues entonces lesión hepática. Puedo encontrar fuga capilar, entonces puedo encontrar ascitis, puedo encontrar edema. Ya nuevamente entonces les repito, un hematocrito pues que está elevado. Puedo encontrar por ejemplo engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar, que es muy frecuente en pacientes con dengue ya con signos de fuga capilar. O puedo encontrar por ejemplo menos frecuentemente hemorragia en otros órganos, entre otras manifestaciones, ¿cierto? Y este brote que les mencioné, importante decirles que usualmente respeta palmas y plantas. Listo, es una de las cosas pues más características en estos pacientes. Y formas más atípicas o muy infrecuentes es que tengamos compromiso hepático. Pues no es tan infrecuente, pero pues puede suceder y usualmente es con un patrón hepatocelular. Raro encontrar falla renal, raro encontrar miocarditis, raro encontrar ruptura esplénica, hemorragias pulmonares o pancreatitis, pero también está pues descrito y hay que saberlos pues o pensarlos o saberlos identificar. Y cuando tengo un paciente con dengue, clínica de dengue, ¿cuándo pensar que es un dengue con signos de alarma o signos de choque inminente? Cuando tengo dolor abdominal intenso y continuo, que me habla pues de una fuga capilar y puede ser por ejemplo por el edema de las paredes vesiculares, cuando tengo vómitos persistentes, cuando tengo hipotensión postural o lipotimia o signos ortostáticos,
cuando tengo hepatomegalia dolorosa por la congestión hepática pasiva, por toda esa fuga vascular que se puede dar, cuando tengo hemorragias, cuando tengo somnolencia o irritabilidad, cuando tengo disminución de la diuresis pues, o oliguria, cuando tengo hipotermia, cuando el hematocrito está aumentado y las plaquetas van por debajo de 100.000. O cuando tengo ya pues como terceros espacios, llámese edema pulmonar, derrame pleural o ascitis, ¿cierto? Y ya un dengue, para que se clasifique como grave, es básicamente cuando tengo choque, pues ya sea por hipotensión o por hiperlactatemia. Listo. Este es el rash que les contaba. Vean aquí mucho eritema muy difuso con parches o máculas pues blanquecinas o pálidas. Esos son pues pacientes como con infección por dengue. Listo. ¿Y qué pacientes pues tienen riesgo de desarrollar dengue grave? Como ya les había mencionado. Entonces, cuando yo tengo una segunda, tercera o cuarta infección por un serotipo distinto, como no hay inmunidad cruzada, no protege, pero esos anticuerpos sí me aumentan la capacidad de hacer una fuga capular y una disfunción de la microcirculación. También hay ciertas comorbilidades que me aumentan el riesgo de tener dengue grave, como los pacientes con asma, los pacientes con diabetes, con anemia falciforme, y por ejemplo los pacientes de raza negra también tienen mayor probabilidad de hacer dengue grave. Listo. Y como les dije, entonces básicamente el dengue grave se define pues como cuando ya hay un síndrome de choque por dengue, cuando hay dificultad respiratoria también, cuando hay hemorragias graves, que eso se define pues como según un criterio clínico, o cuando ya también hay daño de órgano, ¿cierto? Que tengamos una hepatitis grave, que tengamos alteraciones del sistema nervioso, por ejemplo, que tengamos convulsiones o inconsciencia por una encefalitis, cuando tengamos miocarditis o cuando tengamos daños de otros órganos. Y aquí pues la acotación, que esto es como para la vida, no solamente para el dengue, que para uno hablar de choque no necesariamente tiene que esperar a tener hipotensión. Sí, la hipotensión es un síntoma del choque, pues un signo, perdón, del choque, pero no necesariamente solamente hay que esperar a que pase eso. ¿Qué más me puede hablar de choque? Las ventanas de la perfusión del cuerpo. Entonces, si yo tengo un paciente que está somnoliento, si yo tengo un paciente que está frío, que está con un llenado capilar lento, que está con cianosis, eso todo me hace pensar en un dengue. Y otras cosas que me pueden sugerir un choque o un choque inminente es cuando yo tengo una presión, pues una diferencia entre presiones en la sistólica y la diastólica menos de 20, o cuando tengo, por ejemplo, un pulso rápido o un pulso pues muy fino ya. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Entonces hay diferentes pruebas dependiendo del tiempo de los síntomas que llevemos. Entonces, nuevamente, como les mencioné previamente, en los primeros días lo principal que se va a ver es viremia. Y como hay virus circulando en la sangre, pues hay liberación de la proteína NS1, ¿cierto? Entonces, en los primeros 5 días hasta los 9 días después del inicio de la fiebre, lo ideal sería yo evaluar el NS1, ¿cierto? Tiene una sensibilidad que es variable, puede ser del 66 al 90% aproximadamente. Después de eso, o en qué momento puedo pensar en hacer pruebas inmunológicas, por ejemplo, serologías para IgM e IgG. Entonces, después de los 5 días aproximadamente, empieza a aparecer la IgM en sangre, como ya les había mencionado, y a partir de ahí es detectable y lo puedo utilizar. Y ya después de los 8 a 10 días empieza a aparecer la IgG, ¿cierto? Cuando la infección es recurrente, ¿cierto? Usualmente los títulos de IgG se ven pues de manera más temprana. Si yo con un paciente antes de los 8 días de la fiebre yo tengo una IgG positiva, pensar de pronto que es una infección pues previa. La sensibilidad de las pruebas serológicas es aproximadamente del 90%. Listo. Y el tratamiento, pues como les mencionaba, la mortalidad en dengue grave sin tratamiento es del 20%, con el tratamiento es cercano al 1%, y va a ser básicamente soporte. Como hay tanta fuga capilar, pues primero yo quiero evitar que otros pacientes se infecten, entonces les voy a poner un toldillo, ¿cierto? Para el manejo sintomático del malestar, de todos los síntomas asociados, pues utilizar acetaminofén. Como es unos pacientes que tienen aumento de riesgo de sangrado, pues evitar darles AINES o medicamentos que me aumenten el riesgo de sangrado adicional, y evitar pues inyecciones intramusculares que me van a aumentar el riesgo de sangrado, ¿cierto? Darles siempre unos líquidos generosos. En pacientes que tengan dengue con signos de alarma hay que darles bolos de 10 mililitros kilo inicialmente. En dengue grave es de 20 mililitros kilo y se puede repetir hasta 3 veces. Y siempre, si no hay mejoría después de una reanimación generosa, pues empezar tempranamente un vasopresor, y siempre pues buscar hemorragias y darles mantenimiento con líquidos más o menos de 2 a 4 cc kilo hora, según pues como los síntomas, pues según cómo sea la evolución del paciente.
Si a pesar de yo reanimar, pues como generosamente a mi paciente de manera adecuada, el choque persiste o el paciente persiste con hipotensión o no va mejorando, evaluar pues que tengamos de pronto algún grado o alguna hemorragia oculta que no hayamos encontrado, evaluar de pronto que no haya compromiso miocárdico, que como dijimos es raro, pero puede suceder, que me haya pues, tengamos una disfunción pues ventricular como tal y lo que necesitemos no sea solamente líquido, sino de pronto inotropía y otras pues complicaciones asociadas o infecciones pues por ejemplo concurrentes. Entonces, ¿cuándo sospechar dengue en los pacientes que tengan síndromes febriles agudos? Entonces, pacientes que vivan a menos de 2.200 metros del nivel del mar o hayan tenido un viaje reciente a esas zonas y que recuerden de pronto una picadura de mosquito, pero como les digo, eso no siempre pues pasa. Los síntomas suelen empezar hasta 3 a 7 días después de las picaduras o de los viajes. Y los brotes se suelen dar en épocas de lluvia y cuando hay estancamientos de agua, ¿cierto? La fiebre usualmente no dura más de una semana. Y el brote, cuando tenemos brote, pues como, y de las características que les dice que respeta las regiones palmoplantares, que es altamente eritematoso y puede ser pruriginoso con zonas, pues con máculas como blanquecinas. Y hay hepatomegalia dolorosa asociada, pensar pues siempre en un dengue. Cuando la fiebre dura más de una semana, pues es poco probable que este sea el diagnóstico y hay que pensar en otras cosas. Y en los paraclínicos que voy a encontrar, sobre todo si lo tomo ya pues en una fase pues como crítica, puedo encontrar trombocitopenia que puede llegar a ser grave. Encuentro hemoconcentración por toda esa fuga capular, o sea un hematocrito elevado. Puede haber leucopenia y neutropenia y una eosinofilia tardía. Y puedo encontrar terceros espacios. Llámese derrame pleural, llámese ascitis, o puedo encontrar por ejemplo edema periférico o edema pues pulmonar. Listo. Y en las imágenes, si hago una ecografía de abdomen, pues puedo encontrar engrosamiento de las paredes de la vesícula por esa misma fuga vascular. Y los métodos diagnósticos, pues entonces tenemos el NS1, que es útil en la fase febril, y las serologías, que es útil después de los 5 días. Pasando rápidamente a fiebre amarilla, afortunadamente no es una entidad frecuente, pero es una entidad altamente mortal que hay que tener presente, que tuvimos pues un brote pues reciente. Esta es una enfermedad viral aguda, que también es un arbovirus, que es de la familia Flaviviridae y parecida al dengue, y que también se transmite por el Aedes aegypti en las fases pues como urbanas, y en la fase selvática por el Amagogus. Listo. Es una fiebre hemorrágica viral y tiene un ciclo, pues el humano es un hospedero pues como accidental en la fiebre amarilla. Usualmente es un ciclo selvático en el cual participan monos y mosquitos, y simplemente el humano pues puede entrar ahí en esa fase pues como por accidente o porque por ejemplo hay transmisión pues a Aedes aegypti, llegamos a fases urbanas. Es endémica en algunos países y puede producir brotes por momento. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? El mosquito normalmente es una enfermedad de transmisión de fases pues, de zonas selváticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El mosquito usualmente infecta a los monos, pero puede pasar que un humano viaje a una zona selvática y se infecte. O simplemente que un mosquito, pues que invada un mono, el mosquito lo pique, invade un humano y que a este humano lo pique una Aedes aegypti. Cuando entra el humano a la zona urbana o cuando la Aedes aegypti se ve infectado por la fiebre amarilla, pues podemos entrar en una fase que es la fase urbana, ¿cierto? Entonces aquí, cuando la Aedes aegypti, que como lo recordamos en dengue, es el vector que transmite el dengue, que es endémico pues de nuestra ciudad, puede infectar a los humanos y aquí entramos en una fase urbana de la zona de la fiebre amarilla. Listo. Entonces, en el mundo, más o menos al año, se reportan de 80.000 a 200.000 casos. En Colombia, para el 2025, hemos registrado 86 casos, con una mortalidad que es altísima. Entonces, si bien no es una entidad frecuente, es una entidad que es absolutamente mortal, que se previene, pues tenemos vacuna contra la fiebre amarilla, que los pacientes pues, que son candidatos la deberían utilizar, pues la deberían aplicar, y pues hay que saberla reconocer, sobre todo pues por la parte más epidemiológica más que por la parte pues médica, que el tratamiento es más que todo un soporte. Es una entidad que es endémica en África y en América del Sur, principalmente pues en Brasil, y pues como les digo, hay brotes pues como periódicos, ¿cierto? Sobre todo en zonas donde tenemos poca cobertura de la vacunación. Y en Colombia, ¿qué zonas tenemos de alto riesgo en el país? Usualmente departamentos como el Amazonas, pues muy selváticos, Amazonas, Caquetá, Casanare, entre otras. Y en Antioquia hay un par de focos. En Antioquia hemos encontrado focos en Dabeiba, en Mutatá, en Turbo, en Yondó.
Y en este brote reciente de este año y el año pasado, los departamentos más afectados han sido el Tolima y el Caquetá. Entonces, cuando vengan pacientes que son de estas zonas y vengan con síndromes febriles, sobre todo que tengan manifestaciones hemorrágicas, hay que pensar pues en fiebre amarilla como una posibilidad. ¿Listo? Bueno, es una fiebre que tiene un patrón bifásico. Usualmente la fase pues como de viremia o la fase de infección o preictérica, que también la llaman, suele ser fiebres que son de grados muy altos, suelen tener mialgias los pacientes muy intensas, dolor abdominal. Es frecuente que tengamos inyección conjuntival y es muy llamativo. Esto también se presenta en otra entidad que vamos a mencionar posteriormente. Tiene un signo que se llama el signo de Faguet. ¿Eso qué es? Que simplemente cuando tengo fiebre, normalmente uno que esperaría que haya taquicardia. Acá pasa lo opuesto. Ahí va a haber una bradicardia relativa respecto a al nivel de fiebre. Posteriormente, el paciente mejora. Es una mejoría que es muy transitoria y pasamos en algunos casos a la fase de intoxicación o la fase inmune, que es donde el paciente puede morir. Reaparece la fiebre, el paciente empieza con ictericia, empezamos con vómito, con dolor epigástrico y ya hay disfunción orgánica, hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática, puede haber sangrado y se puede ver sangrado pues en piel, llámese petequias, llámese quimosis, y en cuadros más graves puede haber sangrados gastrointestinales, por ejemplo melenas, hematemesis y pues, hemorragia uterina anormal. Puede haber en algunos pacientes miocarditis y puedo tener en algunos grados también alguna encefalopatía. Y respecto a los laboratorios, ¿qué voy a encontrar? Entonces los pacientes pueden cursar con trombocitopenia, pueden cursar con leucocitosis, pueden cursar con una hepatitis que es de predominio de la AST sobre la ALT, podemos tener algún grado de proteinuria que en algunos casos puede ser masiva, disfunción renal, podemos tener hipoglicemia y acidosis. Listo. Y cuando tenemos más o menos el 20% de los pacientes que tienen fiebre amarilla pueden cursar o pueden llegar a esta fase de intoxicación o a esta fase inmune. Y cuando hay compromiso hepático y o renal, pues la mortalidad va a alcanzar casi que el 50% a los 7 días, ¿cierto? Y cuando tenemos compromiso del sistema nervioso central, pues la encefalopatía puede alcanzar, la mortalidad, puede alcanzar hasta más o menos un 30%. Nuevamente, entonces, en los exámenes que vamos a encontrar, ya mencionamos, puede haber leucopenia o leucocitosis incluso. En escenarios pues, con neutropenia puedo tenerla, trombocitopenia. Encontramos hepatitis con predominio de la AST sobre la ALT. A mayor elevación de las aminotransferasas nos habla de un cuadro de más severidad, ¿cierto? Y más o menos empieza pues la hepatitis después de 48 a 72 horas de empezar la ictericia, ¿cierto? Y puedo tener hiperbilirubinemia a expensas de la directa, que puede llegar hasta los 15 miligramos por decilitro. Puedo tener disfunción renal, usualmente pues porque hay hipovolemia, fuga capilar y hemorragia, suele ser prerrenal, pero también puede dar daño pues como tal intrínseco. Y puede haber una proteinuria con una albuminuria marcada, que puede llegar hasta los 20 gramos. Disfunción pues de la coagulación, entonces puedo tener una coagulopatía por una CID, usualmente entonces vamos a tener tiempos prolongados, fibrinogen consumido y un aumento pues en los en los productos de degradación del fibrinógeno que se llama el dímero D, ¿cierto? Y puedo tener hipoglicemias cuando ya estamos en choques pues como muy graves. Para el diagnóstico, entonces ¿qué tenemos? Podemos utilizar la PCR en sangre en los primeros días de la enfermedad. Y muy parecido como al dengue, las serologías también nos sirven cuando llevamos varios días después de que iniciaron los síntomas. Entonces al día 6 aparece la IgG en sangre y al día 14 empieza a aparecer la IgG, al día 6 y la IgG en el día 14. Importante. No, pues la IgG puede aparecer positiva en pacientes que tienen antecedente vacunal, entonces es importante pues como tenerlos pues en consideración, y estas serologías pues pueden tener reacciones cruzadas con otros flavivirus, principalmente el dengue pues que es como tan frecuente. Cuando yo quiero estar segura que de pronto el paciente estuvo vacunado y puede haber tenido una IgG positiva, de pronto la IgM no le dio positiva, ¿cómo estoy segura de pronto que tuvo una infección? Tomo muestras pareadas. Entonces, si después de 14 a 28 días yo le tomé una muestra pareada y aumentaron los títulos 4 veces, eso me confirma que hubo una infección previa. Entonces, es como la manera de hacer pues, el diagnóstico. Respecto al tratamiento, como ya les mencioné, no hay pues un tratamiento como tal que me ayude a tratar o erradicar la fiebre amarilla. No, es un tratamiento que es básicamente de soporte. Tratar de prevenir la deshidratación y la hipoglicemia, tratar de prevenir la hemorragia digestiva y tratarla pues cuando ya se presenta. Usualmente pues estos pacientes van a requerir pues gastroprofilaxis.
garantizar una perfusión tisular adecuada, sea por medio de la reanimación hídrica o ya pues cuando lo necesito con vasopresores o productos sanguíneos, y tratar infecciones secundarias que no son infrecuentes en estos pacientes. Entonces, ¿cómo hago el abordaje de la fiebre amarilla? Entonces, ¿cómo sospecharlo? Cuando pacientes viven en zonas endémicas. En este momento, las zonas de más riesgo en Colombia o donde más se han reportado son el Tolima, el Caquetá, pero en Colombia y en Medellín, en Antioquia, se han documentado, pues como ya les dije, casos en Dabeiba, en Mutatá, en Turbo. Entonces, cuando vengan de esas zonas y vengan con síntomas compatibles, pensar en fiebre amarilla, perdón. Los síntomas suelen empezar 3 a 6 días después de la picadura del mosquito. Cuando los brotes, pues como les digo, acá pues pueden que el último caso reportado en el 2018, pero en realidad pues ya sabemos que hubo un brote pues muy reciente, pues estamos incluso pues como terminando pues como este brote. Entonces en este momento es una enfermedad que hay que sospechar y pensarlo en pacientes que tienen fiebre bifásica, o sea, fiebre que empieza, mejora, y 1 o 2 días después de haber cedido, reinicia y ya empieza con manifestaciones graves. Cuando pacientes que tienen fiebre y bradicardia relativa asociado a esto y que tienen inyección, por ejemplo, conjuntival, antes de empezar pues con la ictericia. ¿Qué voy a encontrar en los exámenes? Usualmente leucopenia, pero puedo encontrar leucocitosis, hepatitis con predominio de la AST, hiperbilirrubinemia directa, una lesión renal prerrenal o una lesión renal con una proteinuria muy marcada. Y puedo encontrar hipoglicemias. Y el diagnóstico se hace pues con métodos serológicos o PCR. La PCR útil en la fase febril y la serología útil después de los 6 días. Y cuando yo tengo dudas de si de pronto es una infección, pues como si es infección o una como inmunidad pues ya vacunal, puedo hacer serologías seriadas para ver si hay aumento de los títulos. Listo. Vamos a hablar antes ahorita de riquecia. Riquecia es una enfermedad bacteriana, es un bacilo gram negativo que es pequeño, es un patógeno que es intracelular obligado, es usualmente transmitido por los artrópodos hematófagos, llámense garrapatas, llámense pulgas, llámense piojos, llámense ácaros, que inoculan pues directamente la piel. ¿Qué pasa? Los mamíferos sirven como reservorios, ¿cierto? Y es una enfermedad que se puede presentar como brotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguno de esos artrópodos, usualmente pues el que transmite la infección, la va a adquirir usualmente de las ratas o de los perros o de las zarigüeyas, por ejemplo, y por accidente, pues, o como que el humano no es un huésped pues usual, es un huésped más bien accidental. Entonces, siempre que tengamos pacientes que tengan perros y sobre todo tienen garrapatas, que estuvieron expuestos, por ejemplo, a ratas o que estuvieron expuestos, por ejemplo, a zarigüeyas, pensar que de pronto si tengo una paciente con cuadro compatible, lo que puedo tener es una riquecia. Listo. Entonces, y también pues tener en cuenta que las garrapatas están un poquitico más activas en meses secos o en meses de veranos. Entonces ahí es donde tenemos que sospechar esta infección. La mortalidad puede ser menor al 1%, pero también puede alcanzar pues, hasta el 30% dependiendo de cuál pues riquecia encuentre. La riquecia tiene una mortalidad muy alta y sin tratamiento. Entonces hay que sospecharla y hay que aprender pues a diagnosticarla. En Colombia se han reportado brotes en Tobía, en Villeta, en Necoclí, en Uramita, en Córdoba y en Turbo, pero digamos que es una entidad que está circulando todo el tiempo y que hay que saber diagnosticar, y si te tratamos tempranamente pues el pronóstico va a ser muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de la picadura del artrópodo, el periodo de incubación va a ser hasta de 3 semanas. Los pacientes suelen presentar fiebre, muchísimo malestar, muchísimas mialgias. Y pueden presentar usualmente un brote en la piel. Esos pacientes, aparte de ictericia o hemorragia, pueden presentarse usualmente con un brote que es muy típico. Empieza más o menos al día 3 al 5, el 90% van a tenerlos al día 7. Y va a ser un brote macular o maculopapular que empieza centrípeto. ¿Eso qué quiere decir? Empieza distal en los tobillos y en las muñecas y compromete palmas y plantas y va acercándose pues como al tronco. Listo. Es muy típico, es una de las manifestaciones típicas, ya les voy a mostrar cómo se ve. Y más o menos, como les digo, del día 7, más o menos el 90% ya van a tener estas presentaciones. Puede llegar a ser tan grave que las lesiones se pueden incluso ulcerar y poner necróticas y verse pues como escaras. Puedo tener también cefalea y usualmente aparece en el momento cuando aparece la fiebre. Puede haber adenopatías, puede haber ictericia.
Y puedo tener síntomas gastrointestinales, puedo tener náuseas, puedo tener vómito, puedo tener dolor abdominal. Entonces miren el rash, aquí hay un rash maculopapular que empieza en los dorsos de las manos, y aquí, como les digo, pues lesiones necróticas que pueden parecer pues como escaras, ¿cierto? Que son características pues de las riquecias, ¿cierto? Y aquí vemos cuáles son las presentaciones o las características más frecuentes en pacientes con riquecia, en 89 pacientes con riquecia en el urabá antioqueño. Y vean que en un periodo de 2013 a 2014 pues fue una cantidad de pacientes no despreciable, fueron 89 pacientes. Encontramos que las principales manifestaciones pues van a ser inespecíficas: cefalea, fiebre, mialgias y artralgias. Puede haber ictericia en una gran cantidad de pacientes, hasta el 83% de los pacientes, y de resto pues hay manifestaciones pues como un poquitico más inespecíficas. Listo. Cuando la riquecia se torna grave, o o qué manifestaciones pueden darme o acarrear pues gravedad en esta entidad, entonces puede haber compromiso pulmonar que presenta con disnea, tos, insuficiencia respiratoria que puede evolucionar a una falla ventilatoria. Podemos tener una lesión renal aguda, usualmente pues prerenal, pero también puede progresar pues una necrosis tubular aguda. Puedo tener compromiso neurológico que puede llegar simplemente desde una encefalopatía, que me hable de delirio y estupor, hasta el coma. Puede tener convulsiones y puedo tener encefalitis en ciertos casos. Y cuando el rash es grave, no es lo más frecuente, como les digo, puede haber necrosis cutánea, y a veces puedo tener pues coagulopatía. Listo. ¿Qué factores de riesgo tienen o existen para que los pacientes desarrollen formas graves de riquecia? Entonces está el alcoholismo, la edad avanzada y el uso de sulfonamidas. En los paraclínicos, ¿qué suele encontrar? Entonces suelen ser pacientes con trombocitopenia grave, con leucocitos que están normales o bajos. Puedo tener linfocitosis, porque puede haber pues compromiso renal y compromiso hepático. Puedo tener una hipoalbuminemia, por la lesión renal y el tipo de lesión renal puedo tener hiponatremia e hipocalemia. Suelo tener aumento de las transaminasas y las bilirrubinas porque el compromiso hepático es frecuente, y como les dije, pues puedo encontrar lesión renal, y en el análisis estigmas de NTA. Listo. El diagnóstico se hace con la serología. Entonces se puede hacer serología por microaglutinación, y usualmente el diagnóstico se hace pues como con un aumento en los títulos de anticuerpos. Entonces yo tengo que tomar tomas seriadas al momento, pues como agudo, y ya pues como 10 a 14 días después. El diagnóstico se hace cuando hay un aumento de más de 4 veces los títulos, ¿cierto? Puedo hacer diagnóstico con PCR, aunque tiene muy poca sensibilidad, y aumenta un poquitico si yo la muestra la tomo en piel, pero esto no siempre está muy disponible. El cultivo es poco disponible, y no me va a hacer un diagnóstico temprano, y también el tejido podría ser inmunistoquímica. Eso suena un poquito complicado, pero pues que es lo importante tener en cuenta aquí. Pues la ideal sería hacer una confirmación diagnóstica. Lo que tenemos más disponible en nuestro medio es la serología. Entonces, uno que tendría que hacer: tomarle muestras serológicas inicialmente, y a las 2 semanas hacerle muestras seriadas para demostrar el aumento de los anticuerpos. Pero esto no me es útil tanto para el aumento agudo. Esto me es útil para la parte epidemiológica y para yo decir, sí, tengo un paciente con riquecia. Pero en este caso, cuando yo tengo un paciente con un cuadro compatible, sobre todo un paciente con síndrome febril, mucha cefalea, que tiene brote, que tiene compromiso hepático, siempre pensar en riquecia, sobre todo si nos habla de un antecedente exposicional. ¿Por qué? Porque el tratamiento, digamos, es fácil, y me va a mejorar muchísimo la mortalidad. Estos pacientes se tratan con doxiciclina. 100 miligramos cada 12 horas por 7 días o hasta 10 días, y se tienen que dar hasta 2 días después de que la fiebre y los síntomas mejore. Como les dije, la mortalidad en estos pacientes va del 30%, pues hay series descritas del 30%, pero hay unas que alcanzan hasta el 70-100%. Y con la doxiciclina la mortalidad disminuye hasta menos del 5%. Entonces es muy importante hacer pues un diagnóstico. Este puede ser empírico, idealmente pues hay que hacer las serológicas, pero si yo tengo la sospecha, no voy a esperar a hacer una serología o una PCR, mucho menos, para empezar a tratar el paciente. Entonces, ¿cuándo tengo que sospechar yo riquecia? Cuando tengo un antecedente de exposición o picadura a artrópodos, o tengo un perro pues que está infestado de pulgas, por ejemplo, o de garrapatas. Y sobre todo pues si hay brotes, o si hay reportes de brotes, o vienen de municipios en los que yo sé que hay brotes, por ejemplo estos que les vuelvo a poner por acá en Antioquia.
Usualmente los síntomas empiezan 10 a 14 días después de las picaduras, suelen ser más comunes en épocas de primavera, verano. La fiebre pues puede ser una fiebre que es prolongada de 2 a 3 semanas, suele haber cefalea asociada a la fiebre. Y solemos tener ese brote que es centrípeto, ese rash centrípeto que les acabo de mostrar, con algunas lesiones que pueden ser necróticas. Listo. Y la fiebre, pues al ser prolongada, nos ayuda de pronto a diferenciarla un poquitico del dengue, que la fiebre no suele durar más de una semana. En las imágenes y en los paraclínicos encuentro trombocitopenia, puedo encontrar linfocitosis, puedo encontrar hiponatremia e hipocalemia, lesión renal aguda prerenal y puedo encontrar necrosis tubular aguda. Y los métodos diagnósticos, pues como les dije, son las serologías por microaglutinación, y el diagnóstico se hace con un aumento de 4 veces los títulos o cuando está disponible pues la PCR en sangre o en piel. Ya para ir acabando, vamos a hablar por último de la leptospirosis, que es una enfermedad pues que estamos viendo cada vez con más prevalencia, que tiene una distribución mundial, que es una enfermedad que es zoonótica, pero también puede ser transmitida por aguas contaminadas, que se causa por una bacteria, una espiroqueta del género Leptospira, ¿cierto? Estas son bacterias que son aerobias obligadas, que tienen doble membrana, pues. Y está en múltiples reservorios. Usualmente el reservorio persiste pues en la circulación porque habita los túbulos renales de diferentes animales, sobre todo de los roedores, de los perros, de los cerdos, de los caballos y de los bovinos. Y aquí entonces una cuña: cualquier persona que entre en contacto con esto, y sobre todo si la persona es un agrónomo, si es veterinario, si tiene contacto exposicional con este tipo de animales, pues el riesgo de desarrollar leptospira es mayor. Y también cuando los topamos con agua contaminada por orina de estos animales, pues el riesgo también de adquirir leptospirosis es alto. Se han descrito brotes con aguas contaminadas, por ejemplo, en Tailandia, en una actividad, pues en un deporte, no recuerdo en este momento cuál. Hubo como una competencia en un lago y hubo un montón de casos de leptospirosis porque estaba contaminada con orina de animales pues que tenían colonización pues crónica. El humano no suele ser un huésped usual de la leptospirosis, es un huésped accidental. Listo. Y una de los más comunes que vemos que se asocia con leptospirosis es la rata parda, que aquí se las muestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los animales los tienen en los túbulos renales. Entonces, las personas que tengan contacto con orina de estos animales por mucosa o por piel con lesiones, pues puede tener riesgo de tener leptospirosis. Entonces, ¿cuáles son las personas en riesgo? Veterinarios, granjeros o tecnistas, pacientes cazadores o que trabajan en refugios con animales, ¿cierto? O también puedo tener por contacto indirecto. Entonces, nuevamente, como les dije, si el agua o el suelo está contaminada de leptospirosis y las mucosas o la piel, la piel no íntegra, tiene contacto con esto, puede haber inoculación pues indirecta y compromiso de esto. Entonces, nuevamente, aquí tenemos riesgo también entonces con los agricultores de zonas lluviosas, con los mineros y los deportistas acuáticos de agua dulce. Listo. Y entonces puede haber una diseminación hematógena y tiene dos fases: la fase leptospirémica y posteriormente una fase inmune con compromiso multiorgánico. La leptospira tiene un tropismo especial por los vasos pues, o por el endotelio, y esto es lo que me habla pues, de que puede tener manifestaciones hemorrágicas y también por algunas células epiteliales, como les voy a mostrar. ¿Y cuáles suelen ser sus manifestaciones? Entonces suele ser pues como con fiebre, pero también me va a dar mucho daño hepatocelular, mucha congestión, hemorragia pulmonar, como les digo, tiene mucho tropismo por los vasos sanguíneos y por el endotelio y por las células epiteliales también del riñón como del hígado. Listo. Entonces, respecto pues a la epidemiología, infecta más de 1 millón de personas a nivel mundial al año y causa más o menos 60.000 muertes al año. Es endémica en los países del trópico, que representan más o menos el 73% de todos los casos, y puede haber brotes después de periodos de lluvia, inundaciones o huracanes. Listo. Aquí nuevamente, ¿cuáles son los factores pues, de riesgo exposicionales que ya los hemos ido mencionando? Listo. Bueno. ¿Cuáles suelen ser las manifestaciones clínicas? Entonces, los pacientes suelen tener fiebre, que es de inicio súbito, que suele tener un patrón bifásico. Nuevamente tiene una fase en la que mejora y luego empiezan nuevamente los síntomas. Suelen tener una cosa que se llama sufusión conjuntival, que ya les voy a mostrar eso cómo se ve,
que simplemente es inyección pues conjuntival o icono sin hemorragia conjuntival, que no suele asociarse pues como a secreción, o sea, no es una conjuntivitis. Listo. Podemos tener también ictericia. Podemos tener manifestaciones hemorrágicas en la piel como petequias, equimosis, también podemos tener epistaxis, hemorragias de tracto digestivo o incluso cuando hay compromiso vascular a nivel pulmonar, una hemorragia alveolar. Usualmente también tiene muchos síntomas generales, puede haber mucha cefalea y suele empezar después de que desaparece la fiebre. Cuando hay compromiso pulmonar puede haber tos productiva, puede haber náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, y uno de los síntomas también muy característicos en esos pacientes son la sufusión conjuntival, que es como una de las cosas que nos tiene que hacer sospechar, y esos pacientes, como tienen tanto compromiso vascular, unos de los vasos que más se van a ver afectados, pues ya hemos dicho que los del pulmón, los del hígado, los del riñón se afectan mucho, pero también hay mucho dolor y sensibilidad en las pantorrillas y en la región lumbar. Esto es muy característico y patognomónico de la leptospirosis y es algo de lo que se nos tiene que hacer como abrir los ojos a este potencial diagnóstico. El tiempo de incubación desde que hubo contacto con el animal, pues como o la orina pues del animal contaminada o el suelo o el agua contaminada por esa orina, puede alcanzar hasta los 30 días, pero usualmente son 7 a 12 días. Listo. Entonces, como les dije, tenemos la fase leptospirémica que dura más o menos 7 días, que suele tener síntomas inespecíficos, fiebre, escalofrío, mialgias, vómito e inyección conjuntival. El paciente mejora por un momento y posteriormente pasamos a la fase inmune, que hay entonces en ese momento puede haber infección grave y compromiso multiorgánico. ¿Cuál es el más frecuente? Disfunción renal y disfunción hepática, pero hay otras formas graves que pueden ser, por ejemplo, meningitis, podemos tener miocarditis, podemos tener una hemorragia alveolar o podemos tener una síndrome de dificultad respiratoria aguda. Más o menos en 5 a 10% de los pacientes vamos a tener infecciones graves, que como esto lo describió primero un doctor que era de apellido Weil, le llamamos pues el síndrome de Weil, una enfermedad de Weil, que se caracteriza por tener mucha ictericia con una hiperbilirrubinemia muy marcada, que puede tener bilirrubinas hasta más de 20 y casi siempre asociada a una lesión renal aguda. Y en ciertas ocasiones puede asociarse a manifestaciones pulmonares. Usualmente las manifestaciones pulmonares se presentan en el contexto de la ictericia y la lesión renal, pero puede pasar que sean aisladas, no es frecuente, pero puede pues suceder. Y la mortalidad en un síndrome de Weil que tengamos ictericia y tengamos insuficiencia renal puede ser hasta el 5%. Cuando hay hemorragia alveolar, la mortalidad aumenta pues de manera ostensible. Respecto a los paraclínicos, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Puedo encontrar leucocitos usualmente normales o puedo tener algún grado de leucocitosis. En el 20% de los casos es infrecuente encontrar leucopenia, pero puede suceder. La trombocitopenia no es muy marcada en estos pacientes y la anemia hemolítica puede presentarse, pero es muy infrecuente. Que sí es muy frecuente y vemos con mucha frecuencia en presentaciones graves, la hiperbilirrubinemia directa, ¿cierto? Puede alcanzar niveles hasta de 20. Y es infrecuente encontrar elevación de las aminotransferasas. Usualmente esto suele ser moderado cuando lo encontramos, no suelen ser mayores de 200. La CPK se suele elevar mucho porque, como les dije, hay mucho compromiso del endotelio, hay mucho compromiso vascular, puede tener algún grado de rhabdomiolisis o de miositis, entonces puedo encontrar CPKs elevadas. Usualmente pues cuando hay lesión renal suele ser de tipo no oligúrica y usualmente hay hipocalemia porque se dañan los túbulos. Entonces se pierde muchísimo potasio y puede encontrar lesión renal aguda, no ligúrica, hipocalémica y con hiponatremia por el compromiso tubular, porque el compromiso que hacen es el de una nefritis tubulointersticial. ¿Cómo hago el diagnóstico? Es un poquito difícil. Tengo diferentes métodos. Puedo tener microscopía de campo oscuro, pero requiere experticia y no está disponible. El cultivo también está muy poco disponible, se tarda de 6 a 13 semanas, entonces no es útil. La PCR es uno de los que tenemos disponibles y según el momento de la presentación la puedo hacer o en sangre en la primera semana o en orina, porque como va a tener trofismo mucho por las células endoteliales y por las células de los túbulos renales, pues se va a excretar hasta 2 semanas después de la infección. Entonces puedo hacerles PCR en orina o puedo hacerles PCR en sangre según el tiempo de evolución, pero lo que más usamos o el estándar pues que tenemos es la serología, que son métodos pues como más indirectos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por microaglutinación o tenemos por ELISA. La más frecuente es por MAT. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues usualmente cuando tenemos títulos a más de 1 en 800, pues la sensibilidad es del 91% y la especificidad del 86% para hablar de leptospira, o también puedo hacer una muestra pareada. ¿Eso qué significa? Que hago una muestra inicial
de pronto no me sale a títulos diagnósticos, se la repito a los 14 días y me aumentan 4 veces los títulos. Eso ya me hace diagnóstico de leptospira. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Como es difícil, al igual que en la riqueza, hacer el diagnóstico, cuando yo tengo la sospecha o un alto índice de sospecha y una presentación compatible, hay que empezar el tratamiento porque, como vemos, la mortalidad puede ser alta si no lo logro. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento cuando ya tengo la sospecha o la confirmación? Entonces se hace, a todos los pacientes pues hay que hacerle soporte según sus manifestaciones, una hidratación adecuada, si hay lesión renal evitarle un nefrotóxico, soporte ventilatorio si el paciente lo requiere, y clasificar la enfermedad. Si es una enfermedad leve, no tiene ninguna manifestación de gravedad, no tiene hiperbilirubinemia, no tiene lesión renal aguda, el paciente está sin shock, está tranquilo, les puedo dar manejo o con doxiciclina por 7 días o con acitromicina por 3 días, ¿cierto? Que esta última es la elección en el embarazo. Cuando tengo enfermedades graves, hay que darles tratamientos intravenosos. ¿Y qué opciones tengo? Usualmente lo que usamos es o doxiciclina intravenosa o ceftriaxona o cefotaxime intravenoso para el manejo de esos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las claves en esta entidad? Entonces tenemos que los factores de riesgo son la exposición a los roedores, a los perros, a los cerdos, a los caballos o a las orinas, pues, a la tierra pues contaminada con su orina. Y por ejemplo en escenarios de desastres naturales o por ejemplo exposición a aguas en eventos deportivos que los brotes no han sido pues infrecuentes. Los síntomas empiezan usualmente 7 a 12 días después del contacto con esto y usualmente se da en épocas de lluvia. ¿Cómo suelen ser la presentación? Entonces inicialmente tenemos una fiebre que empieza, cede dura 7 días, cede y luego reinicia con manifestaciones pues muy graves. La cefalea suele empezar después de la fiebre. Es muy frecuente que encontremos subfusión conjuntival con o sin hemorragia subconjuntival. Puede haber muchísimo dolor muy marcado en las pantorrillas y podemos tener ictericia en estos pacientes. ¿Qué tenemos en los paraclínicos? Y esto es una de las cosas características. La fiebre amarilla les mencioné previamente que pueda tener leucocitosis, no es lo más frecuente, pero en esta sí es muy frecuente que encontremos leucocitosis con neutrofilia. Muy frecuente cuando tenemos manifestaciones graves encontrar hiperbilirubinemia directa, sobre todo a grados muy altos, hasta 20. Fosfatasas pues elevadas. Cuando hay elevación de las aminotransferasas no suelen superar los 200. Suelo encontrar elevación de la CPK. Cuando hay lesión renal aguda suele ser no ligúrica con hipocalemia y con daño tubular pues en el uroanálisis, y puedo también tener hiponatremia. Y los métodos diagnósticos, pues la PCR, que puede ser en sangre o en orina, dependiendo del tiempo de evolución, y las serologías usualmente por microaglutinación, y recordar que las tenemos que hacer con cosas, pues con muestras pareadas. Y básicamente eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención.